Entonces ya vimos cómo calcular listas de estructuras, listas sencillas. Ahora vamos a ver algo un poquito más complejo que son listas de listas. Y lo vamos a ejemplificar con con un dato, con una información que normalmente es típico que uno quiera manipular en un computador, como son los archivos de texto. Entonces vamos a hacer un ejemplo de leer, o vamos a ver cómo leer archivos de texto y cómo después de leerlo, la representación en el computador es una lista de listas. Típico que guardamos los datos en archivos, de hecho todos ustedes en su computador están llenos de archivos de lo que sea, archivos de texto, de archivos de imágenes, de archivos de lo que sea. Típicamente un archivo está compuesto por líneas, un archivo de texto está compuesto por líneas y cada línea está compuesta por palabras. Esa es como la estructura típica de un archivo de texto o como la visión abstracta de un archivo de texto. Viene con líneas y cada línea está compuesta por palabras. Por ejemplo, miremos este archivo que tiene el nombre de ttt.txt aquí. Entonces, este es un archivo de texto que tiene, vea, la primera línea tiene la palabra skim, la segunda línea está en blanco. La tercera línea dice esto es un ejemplo, la cuarta me gusta programar, la quinta quiero hacerlo para siempre, la sexta está en blanco y la última dice ok punto y no hay más líneas aquí. Eso es un archivo de texto y con esos tipos de archivos es que vamos a hacer el ejemplo aquí. En Doctor Racket, entonces, para poder leer un archivo de esos, necesitamos poder referenciarlo de alguna manera. Y la referencia es el nombre del archivo. Pero el nombre del archivo, en este caso era ttt.txt, en nuestro lenguaje de programación tiene que estar representado de alguna manera. Entonces lo vamos a representar por medio de una cadena. Una cadena es natural para representar nombres, para representar eh, datos de tipo listas de mercado, cosas de ese estilo, pues es natural para representar nombres de archivos también. Y el contenido del archivo, o sea, ese es el nombre del archivo, pero el archivo tiene adentro su contenido, el que les acabo de mostrar. Entonces el contenido también hay que representarlo porque queremos leer el contenido y hacer algo con él. Entonces el contenido normalmente se representa por cadenas, o sea, ahí adentro lo que hay son cadenas, como vieron ahorita, skim, quiero programar, cosas de ese estilo, todos son puras cadenas, las cuales las vamos a organizar en algún tipo de estructura, porque las vamos a leer y vamos a tenerlas organizadas para poder trabajar con ellas. Bien, Doctor Skim, Doctor Racket, Doctor Skim es el nombre viejo de Doctor Racket, provee funciones para leer archivos y poder manipularlos con sus tipos de datos. Es decir, no nos va a tocar programarlas a nosotros, sino que ya vienen con la aplicación preconstruidas. Esas son las funciones que les voy a mostrar ahorita. Una que se llama readFile, como siempre los nombres son en inglés porque el lenguaje de programación, todas sus primitivas son en inglés, que recibe una cadena y devuelve una cadena. La cadena que recibe es el nombre del archivo y la cadena que devuelve representa el contenido del archivo, es decir, que el contenido del archivo viene en una sola cadena. Ahorita vamos a ver ejemplos para que vean esa función. Hay otra que se llama readLines, que lo que hace es recibir el nombre del archivo en una cadena, pero lo que devuelve es una lista de cadenas. Entonces devuelve una lista de cadenas, una cadena por línea, es decir, por cada línea que tenga el archivo devuelve una cadena con todas las palabras que tenga esa línea. Hay otra que se llama read words, lee palabras, recibe una cadena que representa el nombre del archivo y lo que devuelve es de nuevo una lista de cadenas, igual que aquí arriba en esta de aquí, pero esta lista de cadenas es una cadena por palabra, es decir, si el archivo en la primera línea tenía 5 palabras, en la segunda 2, entonces me vuelve 7, una lista de cadenas con 7 cadenas, las 7 palabras que encontró. No es lo mismo que la anterior que devuelve una lista de cadenas, pero por cada línea una cadena. Si en la línea 1 había 5 palabras, devuelve una sola cadena con las 5 palabras adentro. Ya vamos a ver ejemplos. Y por último, la última que se llama read words line, que es como una combinación, que recibe una cadena, devuelve una lista de listas de cadenas. Entonces, ¿qué hace? Recibe el nombre del archivo en la cadena y devuelve una lista de listas de cadenas. ¿Qué tiene esa lista de listas de cadenas? Por cada línea devuelve ya no una cadena, sino una lista de cadenas. Por eso al final devuelve una lista de listas de cadenas. Y
¿Y qué tiene la lista de cadenas de cada línea? Tiene las palabras que hay en cada línea. Miremos los ejemplos para que quede bien claro eh, cómo funcionan estas funciones. Entonces, cuando uno va a leer archivos, necesita usar un paquete de enseñanza, el TeachPack de Dr. Racket, que se llama así, 2HTTP batch IO, que significa como input-output, o sea, son las funciones de entrada y de salida, de lectura de archivos. Entonces esta primera se llama readFile, ¿cierto? ReadFile, voy a ponerle aquí que lea la cadena ttt.txt, que es el archivo que les mostré ahorita, y miremos lo que devuelve. Entonces fíjense lo que devuelve, está aquí abajo, devuelve una sola cadena, porque readFile devuelve todo el archivo en una sola cadena. ¿Qué tiene esa cadena? Pues esa cadena tiene todas las palabras, todo lo que había en el archivo. Acuérdense que la primera línea decía skim, luego había un salto de línea, los saltos de línea, el salto de línea es pasar a la línea siguiente, se devuelven con este /n, esa es como la forma de representar el salto de línea. Luego viene la siguiente línea. La siguiente línea estaba vacía, entonces otro /n. Luego la siguiente línea. La siguiente línea decía, esto es un ejemplo, y /n para decir, ahí se acaba la línea y empieza la línea siguiente. Luego dice, me gusta programar, /n. Luego dice, quiero hacerlo para siempre, etc. Entonces, como pueden ver, readFile coge el nombre del archivo y devuelve en una sola cadena todo lo que tenía ese archivo. Segundo ejemplo, readLines. Miremos lo que hace readLines. Entonces, readLines, recuerden, según lo que teníamos aquí, readLines devuelve una lista de cadenas, una cadena por línea. Entonces, fíjense, me devolvió una lista, pues empieza con cons, de cadenas. La primera cadena es skim porque en la primera línea solo estaba la palabra skim. El segundo elemento, la cadena vacía porque en la segunda línea no había nada. El tercer elemento, la lista que tiene, esto es un ejemplo, porque eso es todo lo que había en la línea 3. El cuarto elemento, lo que había en la línea 4, me gusta programar. El quinto, lo que había en la línea 5, quiero hacerlo para siempre. El sexto, lo que había en la línea 6, que era una línea en blanco. Y el séptimo, lo que había en la línea 7, que era la palabra OK. Y eso es lo que me devuelve readLines. Miremos ahora readWords. Entonces, readWords devuelve una lista de todas las palabras que se encontró. Entonces, si ustedes se pueden ver, aquí, este es un reguero de todas las palabras, separaditas. Skim, esto, es, un, ejemplo, me gusta, programa. Todo solo devuelve todas las palabras que se encontró. Como pueden ver aquí, por ejemplo, no devuelve las líneas en blanco. O sea, se perdieron porque ahí no había palabras. Eso es lo que hace readWords. Y por último, readWords line, que lo que devuelve es una lista de cadenas. Entonces, fíjense, el primer elemento es la lista que contiene la palabra skim y no más, porque en la primera línea solo había una palabra. En la segunda línea no había palabras, entonces la segunda línea representa la lista vacía, porque no hay palabras. La tercera línea decía, esto es un ejemplo, entonces devuelve una lista con las palabras que hay en esa línea. Esto es un ejemplo. En la cuarta línea decía, me gusta programar. Esta es la lista de me gusta programar. En la quinta decía, quiero hacerlo para siempre. Esta es la línea correspondiente. En la sexta era vacío. Esta es la línea correspondiente porque no había línea sexta, o la línea sexta no había palabras. Y en la séptima es la palabra OK, que era lo único que había, y allí está. Esas son las funciones para leer archivos.